Cuando se inventó la aviación, el mundo quedó pasmado ante aquella realidad tan soñada. El hombre ya podía volar. Y un famoso escritor italiano llamado Gabriele D'Annunzio, con un aire bastante blasfemo, lo cantó pomposamente diciendo: gloria al hombre en las alturas. Lo dijo de esta forma, queriendo levantar al hombre al mismo nivel de Dios y robando para sí lo que cantaron los ángeles aquella noche en Belén. En la noche en que nació nuestro Señor Jesucristo, relata Lucas en su evangelio que una hueste de ángeles apareció de manera repentina en el campo a un grupo de pastores, alabando a Dios por el nacimiento del Salvador con estas palabras: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Algo, hermanos, había sucedido en aquella pequeña aldea en Belén, que habría de traer gloria a Dios en las alturas y también había de hacer posible que los hombres gozaran de su paz y de su buena voluntad. Y siempre, o solemos ver siempre en las escrituras, dos elementos que van juntos. En este caso sería la gloria de Dios y el bien y la misericordia de su pueblo. Pero vemos algo muy especial, de manera muy especial en el nacimiento de Jesús. Podemos ver estos elementos cómo se mezclan. Mis hermanos, ¿para qué vino Cristo al mundo? Muchos me responderían inmediatamente y con vehemencia: para redimir a su pueblo. Y eso es cierto. Pero esa no fue la razón primaria por la cual Cristo vino al mundo. Cristo vino al mundo primeramente para la gloria de Dios. Realmente, hermanos, el nombre de Dios y el nombre de Cristo es proclamado en este mundo pecador por su gracia y por su misericordia. Pero Cristo vino también para hacer partícipes a los hombres de esa paz y de la buena voluntad de Dios. Y estos dos elementos deben venir siempre a nuestras mentes cuando pensemos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La gloria de Dios y la misericordia de Dios para con los hombres. Existe, hermanos, una relación estrecha entre la justicia de Dios y la paz de Dios. Pero en el medio de esa relación nunca debemos separar la gloria de Dios y la paz de su pueblo. Y eso es precisamente, hermanos, lo que yo quiero considerar en el sermón de esta mañana, en el marco de la celebración de la Navidad. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Lucas, el capítulo 2, versículo 14. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Leo en la versión Biblia de las Américas. En nuestro sermón de hoy, amados hermanos, vamos a tratar tres encabezados importantes con respecto a la gloria de Dios y la paz de su pueblo. En primer lugar, el propósito primario de Dios es su propia gloria. Y en segundo lugar, observaremos que la gloria de Dios es perfectamente compatible con su amor y con su misericordia. Y por último, veremos que la gloria de Dios hace posible nuestra paz. Así que vamos a desarrollar rápidamente nuestro primer encabezado. El propósito primario de Dios es su propia gloria. Gloria a Dios en las alturas. Mis hermanos, la razón principal por la cual nosotros como iglesia no debemos tener otra prioridad de todas las cosas que hacemos que no sea la gloria de Dios es sencillamente porque Dios no tiene otra prioridad en la cual Él hace todas las cosas que no sea su propia gloria. El Dios que se nos revela en las Escrituras es un Dios lleno de gloria,
pero también es un Dios que demanda ser glorificado. Dice en Isaías capítulo 42, versículo 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Dios, hermanos, no le da ni comparte su gloria con nadie. Y para reafirmar esta realidad, dice el salmista en el Salmo 115, versículo 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre dad gloria. Mis hermanos, y es que es completamente imposible que pueda ser de otra manera. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que todas las cosas proceden de Dios como su fuente original, porque todas fueron creadas por medio de Dios y para Dios. Entonces es obvio, hermanos, que todas las cosas deben funcionar conforme al propósito primordial por el cual fueron creadas. Como lo hemos dicho muchísimas veces ya desde este púlpito, mis hermanos, la razón primaria de Dios no es suplir nuestras necesidades. La razón primaria de Dios no es hacernos felices. Eso llega, hermanos, como consecuencia secundaria como un regalo de su propósito primario. Hasta en eso, hermanos, somos orgullosos y egocéntricos, en pensar únicamente que Dios hace todas las cosas para nosotros. Pero la prioridad número uno de Dios es su propia gloria. Como escribió un comentarista, nadie tiene más pasión por la gloria de Dios que Dios mismo. No existe un corazón más apasionado por la gloria de Dios que Dios mismo. Y esta es la verdad, o una verdad que encontramos en las Escrituras, y que de no ser entendida adecuadamente puede traer ciertas repercusiones en la vida cristiana y en el seno mismo de la iglesia. La meta de todo cuanto hacemos en la iglesia y en nuestro diario vivir debe ser la gloria de Dios. Por la sencilla razón, hermanos, que esa es la meta de Dios en cuanto a todo lo que Él hace. Por esa razón fue que Él envió a su Hijo. Por esa misma razón, Él envía su iglesia al mundo para la gloria de su nombre. Dice Isaías capítulo 48, versículos del 9 al 11. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Dice el Señor, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Y saben algo interesante, mis hermanos, Dios no pide excusas por hablar así. Él dice, si te salvo, lo voy a hacer primeramente por mí mismo. Si te salvo, lo voy a hacer primeramente por mi honor. Si nosotros le preguntamos a un no creyente acerca de este pasaje, encontraremos un fuerte rechazo hacia lo que aquí se dice. Se sienten ofendidos por lo que dice ese pasaje. Y nos dicen, ese Dios que tú predicas es un Dios egocéntrico. Pero ¿saben cuál debe ser nuestra respuesta, hermanos? Que el Dios que aquí se revela es el único Dios que tiene el derecho de llamarse Dios con D mayúscula. Él es el único que tiene el derecho. Mis hermanos, si Dios colocara en primer lugar de su lista de prioridades otra cosa que no fuera su propio honor, otra cosa que no fuera su propia gloria, entonces Dios estaría cometiendo una injusticia. ¿Y saben por qué? Porque no existe en el universo entero nada, absolutamente nada que sea más alto y sublime que Él. Solo Él posee esos atributos que lo hacen un ser infinitamente trascendente, infinitamente glorioso, que ni siquiera podemos llegar a comprender con nuestras mentes finitas y limitadas. Es por esta razón, hermanos, que la idolatría es una completa insensatez.
la mayor de las blasfemias. Porque nada, absolutamente nada merece ser comparado con el Dios vivo. Cuando una persona crea un ídolo, cuando una persona se postra delante de él, lo que está tratando de decir es que eso que él creó, eso que él adora, es igual a Dios. Y eso es una completa insensatez. No existe nada creado en lo que podamos comparar al Dios de los cielos. Dice Isaías capítulo 40, versículo 25. ¿A quién pues me haréis semejantes? ¿O a quién pues me compararéis? ¿Y por qué sucede esto, hermanos? Porque el hombre es un idólatra insaciable. El hombre es un idólatra insaciable. Y no estoy hablando únicamente de los que se hacen un ídolo de talla, ni de los que van a los templos donde hay imágenes, sino también estoy hablando de todo aquel que deposita su confianza en sí mismo. Es un idólatra. Porque sabe perfectamente que él es un ser limitado, un ser finito. Pero no, prefiere hacerse un Dios a su imagen y a su semejanza, que en vez de postrarse ante el Dios glorioso. Pero el profeta Isaías lo describe mejor que nosotros. Hablando de estos hombres idólatras, Isaías en el capítulo 44, en el versículo 18, dice: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. Son ignorantes voluntarios. Yo no quiero ver, yo no quiero entender. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque la consecuencia de reconocer al Dios vivo y verdadero es demasiado humillante para el hombre natural. Es demasiado deprimente para el hombre su pecado. Un Dios que demanda ser glorificado, un Dios que demanda ser servido y alabado con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente. Eso es una locura para el hombre su pecado. El tener que dejar de vivir para sí mismo y empezar a vivir para ese Dios que demanda ser glorificado es algo demasiado triste para el hombre su pecado. Prefieren hacerse un ídolo. Uno que a su parecer es mejor que Dios. Uno a su imagen y semejanza. Por eso precisamente es que la idolatría es el más grande pecado y la más grande insensatez que nosotros podemos cometer. Mis hermanos, el más grande pecado que encontramos en la Escritura no es el homicidio. El pecado más grande que nosotros encontramos en las Escrituras no es el adulterio. El pecado más grande que nosotros encontramos en las Escrituras no es la homosexualidad. El pecado más grande que nosotros encontramos en la Biblia, amigo que me escuchas, es el de renunciar voluntariamente a realizar o cumplir el propósito de nuestra existencia. Vivir para la gloria de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos dicen: yo no sé ni quiero saber. Dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y escuchen el versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Vieron el énfasis? Ese es el problema.
La gloria de Dios es el problema. No, yo no quiero yo no quiero la gloria de Dios, yo quiero mi propia gloria. Yo no quiero a ese Dios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Más adelante el apóstol Pablo va a decir en el capítulo 3, versículos del 10 al 12, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sé que ustedes saben qué significa ese pasaje. Que absolutamente nadie sobre la faz de la tierra puede en sus propias fuerzas, puede en sus propios méritos cumplir el propósito por el cual fue creado. Absolutamente nadie puede hacer eso en sus propias fuerzas. Solo nuestro Señor Jesucristo lo pudo hacer. Vivir la vida que ni tú ni yo pudimos vivir y morir para pagar el pecado que nosotros debíamos, el castigo que nosotros debíamos recibir por nuestros pecados. Ahora bien, todo esto que hemos dicho acerca de la gloria de Dios, de la pasión de Dios acerca de su propia gloria, puede generar en la mente de algunos que están aquí la imagen blasfema de un Dios egoísta y egocéntrico. ¿Cómo puede ser posible que ese Dios que haga todo para su propia gloria pueda a la vez ser bueno, bondadoso y misericordioso? ¿Cómo puede ser posible? Por supuesto, esta pregunta nos conecta con nuestro segundo encabezado. La gloria de Dios, hermanos, es completamente compatible con su amor y con su misericordia. La gloria de Dios es perfectamente compatible con su amor y con su misericordia. Y voy a basarme únicamente en una sola argumentación. Solo cuando el hombre procura buscar activamente la gloria de Dios, el hombre puede en verdad ser bienaventurado. Voy a repetir eso. Solamente cuando el hombre procura buscar activamente la gloria de Dios, el hombre puede en verdad ser bienaventurado. Mis hermanos, cuando Dios llama al hombre a vivir para su propia gloria, Él no solo sabe que es lo justo y lo bueno para el hombre. Recuerden que no hay nada, absolutamente nada en este universo que sea más glorioso que Él, sino que Dios sabe que nuestra verdadera felicidad depende única y exclusivamente que nosotros vivamos para su gloria. Nuestra verdadera felicidad depende que nosotros vivamos para su gloria. En palabras más simples, mis hermanos, el hecho de que Dios nos ordene a nosotros que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, Él no solo nos está mostrando su justicia, sino que también nos está mostrando toda su bondad y todo su amor. Amada iglesia, Dios sabe perfectamente que Él es el único, es la única fuente de todo sumo bien. Él sabe que no existe una bienaventuranza mayor que amarle a Él, que vivir para Él, que servirle a Él. Es por eso que Él en su bondad le ordena al hombre vivir para su gloria. Mi hermano, mi hermana, déjame hacerte una pregunta. ¿Realmente existe algo más sublime, excelso y majestuoso por lo cual nosotros debiéramos vivir?
¿Realmente existe algo más glorioso por el cual se deba vivir? Por supuesto que no. Y Dios lo sabe. Él lo sabe. Salmo 33, versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que escogió como heredad para sí. Salmo 40, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Mis hermanos, ¿quién es el pueblo bienaventurado? Aquel cuyo Dios es Jehová. Existen dos opciones, mi hermano, mi hermana. O pones tu confianza en el Dios vivo, o sigues detrás de los que se desvían tras la mentira. No hay más. O pones tu confianza en el Dios vivo, o vas detrás de los que se desvían tras la mentira. ¿Cuál es tu Dios, mi amigo? ¿Es el Dios de los cielos? ¿Es el soberano, el trascendente, el omnipotente? ¿Es ese Dios de aceidad que se revela en la Biblia? ¿O tú eres de aquellos que va detrás de los sabios en su propia opinión? ¿Cuál es tu Dios? Salmo 65, versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. No sé cuántas veces, hermanos, he visto personas que tienen los domingos como su día. Y tú lo invitas a la iglesia y te dicen, no gracias, es que los domingos son míos. Realmente siento una gran pena y una gran tristeza. Lo que este salmo dice acerca de estas personas es que son desdichadas. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque ellos no se pueden saciar del bien de esta casa, ni de cualquier otra casa que sea casa de Dios. Ellos no se pueden saciar del bien de esta casa. Su corazón está cerrado para disfrutar del bien de esta casa. No se pueden saciar de este bien. Salmo 84, versículos 4 al 5. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Se dieron cuenta, mis hermanos, que es perfectamente compatible la gloria de Dios, su misericordia, con su bondad y con su amor. El hecho de que ese Dios de gloria demande ser glorificado, el hecho de que ese Dios de gloria demande que lo amemos y que le sirvamos, que lo adoremos con todo el corazón, es porque Él sabe que es nuestro todo sumo bien. Dios sabe que Él es la fuente de todo bien. Él sabe que nosotros necesitamos acercarnos a Él. Gracias. Dios sabe, hermanos, Dios sabe que no hay tiranía más grande para un hombre que vivir para sí mismo. El hombre que vive para complacer
sus deseos, se encuentra a merced de un tirano insaciable que demanda ser obedecido, y entre más se le obedece, más demanda. Y entre más se le obedece, más aumentan sus demandas. Y en la misma medida, hermanos, que el pecador va dando rienda suelta a sus pecados, dando rienda suelta a sus pasiones, en la misma medida se va debilitando su voluntad. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 6, hablando del hombre natural, que dice que son débiles. Dice Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mi hermano, el pecado debilita la voluntad. El pecado se vuelve cada vez más tirano entre más se le obedece. Pero ¿qué hace Cristo? ¿Qué hace Cristo? Cristo nuestro Señor restaura la voluntad del pecador para que pueda poner resistencia al dominio del pecado. Hasta que esto no ocurre, mi amado hermano, el pecador es dominado completamente por su propia maldad y por el engaño de su corazón. Completamente dominado. Ahora sí que voy a diferir contigo, hermano Gerleis. Yo antes de llegar a Cristo, yo realmente no estaba completamente dominado por el pecado, porque yo sentía en mi corazón que yo debía hacer esto o aquello para agradar a Dios. Bueno, déjame decirte que si hay algo característico en el libro del profeta Jeremías, es la cantidad de veces que Jeremías habla acerca del engaño del pecado. Dice en Jeremías capítulo 16, versículo 12, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. O somos guiados por Dios, o somos guiados por nosotros mismos, que no solo somos falibles, limitados, imperfectos, sino que también tenemos un corazón engañoso y perverso. No hay más. ¿Y saben qué es lo peor? Que el hombre sin Cristo se aferra a ese engaño, ese engañoso deseo de su corazón para seguir más y más engañado. Así que es completamente justo y es completamente racional que vivamos para la gloria de Dios. Él nos demanda vivir para su gloria porque Él está interesado en nuestro bienestar. Y por supuesto, como ya sabemos, esta verdad, que Dios lo hace todo para su gloria, el nacimiento de Jesús sería la mayor revelación de la gloria de Dios. El nacimiento de Cristo sería la mayor revelación de la gloria de Dios. Y Cristo traería para su pueblo paz. Ese niño que nació en un maloliente y antihigiénico establo en la ciudad de Belén hace 2000 años, pondría fin al problema más grande que tiene el ser humano y que lo tenía enemistado con su hacedor: el problema del pecado. Eso nos conecta, hermanos, con nuestro último encabezado de la mañana. La gloria de Dios hace posible nuestra paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. No paz a los hombres de buena voluntad como algunas Biblias traducen.
porque no existen hombres de buena voluntad. No, paz a los hombres en quienes Él se complace. La paz de Dios en Cristo, hermanos, es ofrecida al mundo, pero solo los hijos de paz la reciben. Pero sabemos también que hay aspectos globales de esa paz. Así que vamos a considerar 3 aspectos de esa paz. En primer lugar, la paz que Cristo nos da es paz con Dios. Mis hermanos, si nuestro presidente, el doctor Juan Manuel Santos, le declara la guerra a los Estados Unidos de Norteamérica, todos y cada uno de nosotros también estamos en guerra con los Estados Unidos de Norteamérica. Porque Él, quien es nuestro representante, está actuando en representación de todos y cada uno de nosotros. Y eso es exactamente lo que ocurrió con nosotros en Adán. Cuando Adán pecó, siendo él la cabeza federal y representante de la humanidad, todos nosotros pecamos en él. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, que por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si Adán es el padre de todos los seres humanos y si el problema fundamental de todos los hombres es encontrado en su relación con Adán, lo que sucedió cuando Adán pecó, hermanos, es que todo en el mundo, no importa cuándo, dónde, cómo, en cualquier tribu, idioma o cultura, todos tienen el mismo problema, el pecado. Lo cual significa que para lograr esa paz y esa reconciliación con Dios y los hombres, se necesitaba a un gran Salvador. Se necesitaba a un inmenso Salvador. Uno que tuviera autoridad para salvar a las personas de todos los tiempos, tribu y nación. Y es precisamente aquí donde la gloria de Dios brilla con más poder. Porque por amor de sí mismo y para su propia gloria, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos paz y la adopción de hijos. Pero ¿cómo obtenemos esa paz? ¿Cómo estamos en paz con ese Dios santo y justo que demanda santidad y demanda justicia? Por favor, vayan conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ser justificado significa que Dios declara que usted es justo ante su presencia al imputarle la justicia de Cristo. Y eso se hace solo por medio de la fe. Justificados pues por la fe, no por obras, no por tradición, no por bautismos, no por ser miembros de una iglesia, no por obras de piedad, no por el parentesco que tengo con el pastor, sino solo por fe. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo para salvación, nos sometemos a su señorío supremo en nuestras vidas, entonces estamos unidos a Él y Dios cuenta su justicia como nuestra. Somos justificados por la fe. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y no solo esto, dice Pablo que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
¿Por qué? ¿Por qué? Mis hermanos, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, ahora por la obediencia de uno, Cristo, quien es ahora nuestro representante, quien es ahora nuestra cabeza federal, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, glorias sean dadas a Cristo. Glorias sean dadas a Cristo. Y el resultado de todo esto es paz con Dios. La ira de Dios que nos era adversa a causa de nuestros pecados es quitada. Es vencida nuestra rebelión en su contra y Dios el Padre nos adopta en su familia. Realmente muchos jueces quizás vean a muchos delincuentes en su vida. Los declaran justos, pero nunca lo vuelven a ver. Pero Dios no hace eso con nosotros. Los peores delincuentes y transgresores de la ley, Él los justifica y los adopta en su familia. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No solo nos liberta, sino que nos adopta como hijos. Y a partir de esto, hermanos, todo su trato con nosotros será para nuestro bien. Qué hermoso es nuestro Dios, hermanos. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, Él es nuestro amigo. No necesitamos nada más. Y esto es fundamental porque solo de esta forma podemos tener paz con nosotros mismos. Y esto nos lleva a nuestro segundo aspecto de esta paz. La paz que Cristo nos da también nos da paz con nosotros mismos. Y como tenemos paz con Dios por ser justificados por medio de Jesucristo, por la fe, podemos comenzar a crecer en el disfrute de esa paz con nosotros mismos. Y aquí, hermanos, tenemos que incluir cualquier sensación de culpa, de ansiedad, que tiende a turbarnos o a desanimarnos. ¿Por qué? Porque si tú estás en Cristo hoy, ahora la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Y lo que esto significa, mis hermanos, es que ni la culpa, ni las preocupaciones, ni las amenazas, ni las confusiones, ni las incertidumbres y todas esas cosas que amenazan nuestra paz podrán quitarnos la paz que Dios nos da. El Señor guarda nuestros corazones en su paz. Y Él nos guarda, hermanos, de una forma que va más allá de todo comprensión humana, a manera de aplicación. Mi hermano, mi hermana, no limites la paz que Dios te da por lo que tú comprendas o veas. No limites la paz que Dios te da por lo que tú comprendas o veas, porque la paz que Él nos da es una paz inexplicable, es una paz suprarracional, es una paz que nosotros, hermanos, no podemos comprender. Y cuando nosotros nos acercamos a Él en oración, Él lleva todas esas ansiedades por nosotros. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echado toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando lo hacemos, cuando llegamos a Él, debemos recordar que ya tenemos paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo y confiamos en Él como nuestro amante y poderoso Padre Celestial. ¿Y gracias a quién? Gracias
la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, esta paz que Dios nos da nos lleva a tener paz con otras personas. Y ese es mi último aspecto de la paz. La paz con Cristo también nos da paz con los demás. Y creo que esta es la que menos podemos controlar. Por eso debemos decirlo con mucho cuidado, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Quizás muchos de ustedes se reúnen o se reunirán esta noche en conmemoración de la celebración de la Navidad o quizás la reunión de fin de año. Quizás habrán algunas relaciones interpersonales incómodas, algunas relaciones dolorosas, y en alguna de ellas se sentirán confundidos o quizás no sabrán qué hacer. Pero recordemos en ese instante, hermanos, que Dios nos perdonó en Cristo. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Maravillémonos, hermanos, por tener a Cristo reinando en nuestros corazones. Maravillémonos porque Él es nuestra paz. Mis hermanos, la más grande manifestación de la gloria de Dios nos es dada a nosotros como un regalo. ¿Y saben para qué? Para que nosotros podamos gritar de gozo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz en quienes Él se complace. Como dice el himno que acabamos de escuchar, al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey. Al mundo paz el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da. Y eso es lo que celebramos en esta Navidad, los que la celebran. Lo mismo que los ángeles anunciaban con su canto, que la salvación había llegado a los hombres, porque el Hijo de Dios, el Verbo eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros. Mis hermanos, para concluir, la Navidad debe recordarnos que no podemos tomar el pecado a la ligera. No debemos tomar el pecado a la ligera, porque el problema es tan grave, que el Hijo de Dios tuvo que venir a solucionarlo. Por eso, niños que están aquí, nuestros ojos no deben estar en el pesebre. Toda nuestra atención y nuestros ojos deben estar en la cruz del Calvario, por la obra que Cristo vino a cumplir. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mis hermanos, Jesucristo es glorioso. Jesucristo es glorioso y por Él vale la pena vivir y morir. Lo que Él hizo por nosotros no tiene precio. No hay palabras con que nosotros podamos expresar tanto amor. Para los no creyentes, si tú estás aquí sin Cristo, hermano o amigo, déjame decirte que la única solución que tú tienes al problema serio que tienes con la justicia de Dios se llama Jesucristo. Ven a Él en arrepentimiento y fe y podrás cantar con nosotros como dice el himno. Ya es feliz el pecador. Jesús perdón le da. Jesús perdón le da. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude, hermanos. Vamos a orar.